Queridas hermanas, hermanos, la Cuaresma es un tiempo de preparación porque todas las cosas importantes no se deben improvisar, sino prepararse cuidadosamente. Y como la Pascua es la principal fiesta de los cristianos, merece prepararse con mucho cuidado. Hablando de preparación, Dios nos da un gran ejemplo. Preparó la llegada de su Hijo con mucho tiempo y cariño desde que eligió a Abraham como el padre del pueblo elegido. Y continuó la preparación a través de Moisés, los mandamientos, los profetas y muchas cosas más, hasta llegar a la Virgen María y Juan el Bautista, que lo presenta como el Salvador del mundo. Por su parte, Jesucristo tuvo una doble preparación. La primera, en su vida privada, en su hogar de Nazaret, compartiendo los valores familiares. Y la segunda, en vísperas de su vida o ministerio público, a los 30 años de edad. Los dos momentos que prepararon esa importante misión fueron el bautismo y los 40 días en el desierto para que no hubiera nada que nublara la claridad del camino a seguir. Y por eso, precisamente, ahí aparecería el maligno para tratar de evitar el cumplimiento de las Escrituras y la acción salvadora de Jesús. Cuando Jesucristo recibió el bautismo en el Jordán, se escuchó la voz de Dios y descendió sobre él el Espíritu Santo mientras escuchaba: «Tú eres mi Hijo el predilecto». Pues ese mismo Espíritu es quien condujo a Jesús al desierto, que en lenguaje bíblico significa lugar de prueba y de tentación. Recordemos que Cristo, aunque era Dios, al haber tomado nuestra naturaleza humana, también estuvo sujeto a limitaciones, entre las que estuvieron la prueba y la tentación. Y precisamente esas eran las armas que el maligno quiso utilizar para desviarlo de su misión. ¿Cuáles fueron las tentaciones que tuvo Jesús y qué tienen que ver con las tentaciones del hombre de hoy? La primera es totalmente corporal. Como todo ser humano, Jesús padece hambre y el maligno quiere aprovecharse de esta necesidad para hacerlo caer. Por eso le dice: «Dile a esta piedra que se convierta en pan». El tentador le propone a Jesús una salida fácil, pero contraria a la de Dios. Jesús no se quiere valer de su filiación divina, es decir, de ser hijo de Dios, como un privilegio personal para aligerar o eludir la condición humana. Y aprovecha esa tentación para darnos una enseñanza. No todo es pan en la vida o cosas materiales. Con esta enseñanza nos recuerda que no se puede gozar el pan cuando hay injusticias, cuando otros tienen hambre, cuando para conseguirlo hay que ser discípulos del demonio, como quienes comen su pan con el precio del delito, de la corrupción, del engaño, del narcotráfico, del poder mal habido y mal utilizado. Nos enseña a alimentarnos especialmente en nuestra conciencia y corazón de la palabra de Dios. Ante esta primera tentación, en la que el demonio invita a Jesús a buscar soluciones fáciles y rápidas, deberíamos cuestionarnos: ¿cuántas veces caemos en la tentación de querer que Dios resuelva nuestros problemas sin poner nosotros ni el más mínimo esfuerzo? La segunda tentación tiene que ver con el poder. Le dice el demonio: «Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras». Esta tentación está presente en todo tiempo y en todo momento, y en ella caen personas que, con tal de obtener ciertos bienes o puestos, son capaces de traicionar sus ideales o principios, inclinándose a adorar a quien se los ofrece. No es difícil descubrir estas tentaciones y caídas en todos los medios, sin dejar a un lado el del político y el del espectáculo, haciendo que el político se convierta a veces en un espectáculo y el espectáculo en algo político. Jesús no cae en esta tentación, tiene muy clara su misión, no está dispuesto a adorar a nadie que no sea Dios, ni apartarse por ningún motivo del camino del servicio.
Por eso contesta: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Ante esta tentación, podríamos preguntarnos: ¿cuántas veces hemos caído en la tentación del poder y doblamos la rodilla ante los poderosos? ¿A quién estamos sirviendo en nuestra vida? ¿Cuánta gente, por, como decimos popularmente, hacerle la barba a alguien, deja atrás sus principios? ¿Cuánta gente, por obtener un lugar en la política o en algún medio, es capaz de dejar a un lado sus principios, su fe, los valores del Evangelio? La tercera tentación que el engañador utiliza tiene que ver con la misión de Jesús y al mismo tiempo con el poder mencionado por Dios en la Sagrada Escritura. Más aún, el demonio, fíjense bien, utiliza la Sagrada Escritura para su engaño. Por eso lo tienta para que use cualquier medio para que el pueblo crea: si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito: los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos para que tus pies no tropiecen con las piedras. El demonio, muy hábil, sabe que Jesús, como Hijo de Dios, tiene poderes increíbles y quiere convencerlo de que, con soberbia y vanidosamente, convierta su misión en una especie de espectáculos. Que Jesús se preocupe simplemente de hacer espectáculos, de hacer milagros para parecer alguien importante, en lugar de presentarse como el humilde siervo de Dios, que si acaso hace milagros no es para parecer como poderoso, sino para hacer cercana la presencia de Dios. Que luzca sus poderes más que su humildad interesa al demonio, que luzca sus poderes más que su palabra y su misericordia, que tiente y le pida a Dios todos los caprichos que quiera para cumplir su misión. Y ante esto Jesús nos enseña que no se necesitan grandes poderes para poder cumplir nuestra misión en la vida o para cumplir la voluntad de Dios. Por eso Jesús, ni siquiera ante la proximidad de su pasión en el huerto de los olivos, se atreve a rechazar la voluntad de Dios. Y por eso le responde a Satanás: no tentarás al Señor tu Dios. Ante esta tentación, deberíamos preguntarnos cuántas veces caemos en la tentación de pedir pruebas o evidencias deslumbrantes para poderle decir a Dios: creo en ti. ¿Cuántas veces caemos en la tentación de buscar el triunfo fácil y espectacular o bien el éxito fácilmente conseguido? Que el ejemplo de Cristo nos ayude a vencer las tentaciones, nos ayude a comprender que también nosotros podremos vencerlas si estamos más unidos a Dios y tenemos claramente la idea de que no es en las cosas fáciles o pasajeras en donde se encuentra el camino de la verdadera felicidad y del encuentro con Dios. Y una última reflexión que quisiera hacerle sería a través de una pregunta, porque de repente la gente se acerca a confesarse y me dice: Padre, me acuso que he tenido tentaciones. Y yo les pregunto a ustedes, ¿la tentación es un pecado o no? A ver, levanten la mano los que digan que sí es pecado. Bueno, algunos. Los que digan que no es pecado, bien, pues está dividida la situación. La tentación no es pecado. ¿De dónde podemos sacar esta conclusión? La Biblia nos dice que Cristo nunca cometió pecado. ¿Y que acabamos de escuchar? Que Cristo tuvo tentaciones. Y si Cristo tuvo tentaciones y nunca cometió pecado, por lo tanto, las tentaciones no son pecado. ¿Qué es pecado? Caer en las tentaciones. En cambio, si yo tengo tentaciones y las venzo, por el contrario, en lugar de pecar, me estoy haciendo virtuoso. Estoy venciendo, derrotando al mal.
Por eso Cristo nos enseña en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Haznos virtuosos. Con tu ayuda, ayúdanos a enfrentar esto que todos los días desde que nos levantamos tenemos. ¿Y por qué digo desde que nos levantamos? Porque apenas suena el despertador y no voy al trabajo, voy a inventar que se murió mi abuelita. Siempre mínimas tentaciones o más grandes que nos pueden llevar a cosas más sencillas o más complejas se presentan en nuestra vida. Y recuerden que las tentaciones siempre son como apetitosas, siempre son antojadizas, siempre parecen algo bueno. Por eso Cristo recibe esta tentación del demonio. El demonio parece como alguien bueno. Ay, pues convierte esto en pan, tú que tienes tanto poder. Ay, pues esto. Cuidado con aquella gente que quiere engañarnos, porque precisamente esa es la forma de caer en la tentación. Y en este tiempo de Cuaresma se nos invita a una muy sencilla. Fíjense, les pongo este ejemplo. Imagínense unos tacos al pastor con su piña, con su limoncito, o quizás unos tacos, a alguna gente, por ejemplo a mi sacristán le gustan de suadero, de tripa, bueno, cada quien sus gustos, o una carne a la tan pequeña, o un buen bife, una carne con su aroma sabrosa, con su guarnición. ¿Es apetitosa o no? Claro que sí. La iglesia te dice, a ver si puedes vencer la tentación. Si eres capaz de decirle los viernes de la Cuaresma a esa carne apetitosa, agradable, aromática, jugosa, que no, vas a poder ser capaz de decirle no a otras tentaciones más delicadas. En cambio, si no eres capaz ni siquiera de decirle el viernes en que murió Jesucristo, lo que recordamos, no eres capaz de decirle que no a unos sencillos tacos, no vas a poder decirle que no a otras tentaciones más fuertes. Así que ahí está el reto. Ustedes dirán, ¿seré capaz de decir que no los poquitos viernes de Cuaresma o como en todo el mundo? Porque en todo el mundo los viernes de todo el año no se come carne. En México, porque se considera un país pobre, se dio este privilegio de que solo los viernes de Cuaresma tengamos la vigilia. ¿Y qué creen? Hay gente que ni siquiera los viernes de vigilia cumple con esto. Una tentación sencilla. Podría ponerles otra tentación. Podría ser capaz de estar mediodía o una hora sin tu celular. Bueno, cada quien podrá decir qué tentaciones tengo que vencer para poder vencer a otras más grandes.